López y el alcalde Antonio Ledesma. ¿Quién puede defender lo indefendible, señor presidente? Tan ciegos pueden ser algunos que no se dan cuenta de que les cayó encima el muro de Berlín y que siguen defendiendo posiciones extremistas y sin sentido, violatorias de los derechos humanos. Reclaman derechos humanos acá, pero no dicen esta boca es mía cuando es en otro país que es gobernado por una persona de su signo político. Por eso, señor presidente, esta moción tiene por objeto rechazar y condenar la dictadura de Nicolás Maduro. Y rechazarla porque es la peor expresión que hemos visto en los últimos años de un gobierno totalitario que todavía tiene el cuajo de llamarse progresista. ¿Cómo va a ser progresista el que mata personas? ¿Cómo va a ser progresista el que mata de hambre a su pueblo? ¿Cómo va a ser progresista aquel país del cual se van miles y miles a otros lugares a radicar porque no pueden sobrevivir en su propia patria? Eso no es progresista, eso es al revés, es una regresión antidemocrática. Igualmente, el segundo punto de la moción tiene por objeto desconocer el resultado de este proceso fraudulento. No lo podemos reconocer y el gobierno central ha hecho bien también en marcar la pauta en ese sentido, en no reconocer ese fraude, en no reconocer esos resultados y en calificar de espuria esa asamblea constituyente que la quieren hacer, en la que, fíjese, para botones de muestra, el señor Nicolás Maduro ha hecho escoger como representantes a su esposa y a su hijo, nada menos. Parece ya una burla, la verdad, parece una broma, señor presidente, pero esa es la realidad. Es una burla total al sentido común y a la democracia. Igualmente, señor presidente, no podemos sino que rechazar de la manera más enérgica los muertos producidos en 122 días de protestas. Jóvenes asesinados, no son producto de un accidente, de una represión policial. Muchos de ellos han sido asesinados con saña y alevosía y con toda la ventaja, disparados con escopetas a pocos metros, disparados en la cara o con balazos en la nuca. Ese es el gobierno dictatorial, asesino y genocida de Nicolás Maduro. Y digo genocida porque ha hecho muy bien un grupo de parlamentarios de Colombia y de Chile y de otros países en presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Y yo invito a mis colegas demócratas del Perú, dándole cuenta que ya hemos hecho las coordinaciones con los otros congresos, para nosotros también suscribir un documento de adhesión ante la Corte Penal Internacional en base al Tratado de Roma, para que Maduro en su momento sea juzgado como los criminales de Bosnia y de Herzegovina, como los criminales que por el mundo han ido matando gente, pero finalmente todos ellos se han tenido que someter a la justicia penal internacional. Y por tanto, señor presidente, comprendo que eso, siendo un acto volitivo, voluntario, libre de los señores parlamentarios que lo desean hacer, no necesitamos, y pido expresamente que el punto 5 de la agenda se retire ese tema, porque igual lo vamos a actuar libremente todos nosotros. También, señor presidente, no puedo dejar de mencionar y rechazar la insolencia, la mala crianza, la grosería de Nicolás Maduro contra nuestro presidente de la República, don Pedro Pablo Kuczynski. Uno puede discrepar, uno puede disentir, uno puede tener una opinión distinta, uno puede criticar, pero no tiene derecho a insultar de la manera grotesca que lo hace. Y así como lo ha hecho contra él, lo hará contra cualquier peruano o peruana que opine distinto o que condene sus procedimientos. Si es que he alcanzado un texto, señor presidente, para que pueda ser incluido como punto 5 de la agenda, específicamente un punto de rechazo de estas expresiones y más bien de saludo de la convocatoria que ha hecho el presidente para que los cancilleres de América Latina y del Canadá vengan el día 8 a Lima a dar una expresión, un acuerdo, para que continúe, por favor. Una decisión latinoamericana solidaria de respaldo
al pueblo venezolano tan sufrido en este momento y de rechazo a su dictadura, que está en los estertores y como toro que se está muriendo, pues se vuelve más peligroso que nunca. Y posiblemente mañana, señor presidente, y esto lo denuncio con toda la fuerza en mi corazón, mañana puede haber una gran masacre en Caracas. Esto es como si viniera una turba a asaltarnos a nosotros, a desalojarnos a punta de bala y ponerse otros en nuestro lugar. Eso es lo que va a pasar mañana en Caracas. Espero que el pueblo no lo permita, pero eso va a dar lugar a que la represión, que no solamente es del ejército venezolano y su policía, sino son de grupos paramilitares, o sea, de delincuentes que el gobierno les paga para que vayan en motos por las calles asesinando a la gente. A eso ha reducido este gobierno de Maduro a la patria de Bolívar. No hay derecho, el país más rico de América Latina sumiéndose en el hambre y la pobreza. Por eso le expresamos desde el Perú nuestra plena solidaridad al pueblo venezolano y nuestra más grande acogida a los venezolanos que han venido al Perú a recibir hospitalidad, a recibir amistad, a recibir fraternidad, a recibir apoyo, a recibir trabajo, a recibir todo aquello que signifique la realización de sus vidas, porque por ahora no lo puedan hacer en su patria. Si es que nuestra exigencia, que sin duda cae en saco roto, porque ante un criminal uno no puede esperar mucho, pero de todas maneras levantemos la voz por la libertad del pueblo venezolano, por la libertad de sus líderes, por la libertad de estos jóvenes que salen a pelear todos los días, a luchar, a defender, a reclamar, a exigir sus libertades y que no los dejan. Con ellos, con el recuerdo del Libertador, con el recuerdo de los venezolanos que vinieron a pelear por la libertad del Perú en su momento, eso es lo que nos une a nosotros en esta gran patria indoamericana que nosotros siempre abrazaremos. ¡Viva la libertad de Venezuela, presidente! Para oponerse a la admisión a debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno, los que quieran oponerse, si no, para oponerse. Se va a consultar entonces la admisión de la moción, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento del Congreso. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 105, la mayoría de 53. Los señores congresistas servirán marcar asistencia para proceder a votar. Los congresistas presentes en este recinto parlamentario, el hemiciclo de sesiones del Poder Legislativo, proceden a registrar su asistencia para realizar la posterior votación del punto 4 de la agenda referido a una moción de orden del día, la cual fue sustentada por el congresista Jorge del Castillo Gálvez, de la célula parlamentaria PRISTA. También suscribieron esta moción, la moción 3112, los congresistas Galarreta Velarde y Salaverry Villa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Ceballos Salinas del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, Villanueva Arévalo del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y García Belaunde del Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante esta moción, la cual se propone que el Congreso de la República rechace y condene al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros por las transgresiones inaceptables a la democracia y al Estado de Derecho, violatorios de su propia Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos naturales e intangibles de toda persona, de todo ser humano. Esta moción fue presentada el 2 de agosto del 2017 y la Junta de Portavoces acordó la ampliación de agenda. Al sustentar esta moción, el congresista Jorge del Castillo dijo que tiene por objeto condenar al gobierno totalitario de Nicolás Maduro, desconocer el resultado del último proceso que calificó de fraudulento. Hizo mención también a los más de 122 días de protesta y las personas y jóvenes también asesinados por delincuentes pagados por el gobierno de Nicolás Maduro. Hizo votos para que el próximo 8 de agosto, que vengan a Lima los cancilleres de América Latina y del Canadá, pues se logre un acuerdo en beneficio del pueblo venezolano que viene sufriendo
estos abusos y atropellos contra sus derechos humanos y libertades fundamentales. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión, sesión plenaria del jueves 3 de agosto del 2017, bajo la presidencia del congresista Luis Galarreta Velarde. ¿Se va a proceder a cerrar el cierre de la asistencia? Cerrar asistencia. Ha marcado asistencia 98 señores congresistas al voto. Se va a declarar a proceder el cierre de la votación. Todavía. Cerrar la votación. Han votado a favor 95 señores congresistas, en contra 0, abstención 0. ¿Más? ¿Ninguno? La moción ha sido admitida a debate. En debate la moción, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del 2 de agosto del 2017, se concederá 5 minutos para cada portavoz de los grupos parlamentarios para el correspondiente debate. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde por el Grupo Parlamentario Acción Popular. Presidente, me piden interrupción, yo se la concedo siempre y cuando usted lo acepte. La palabra. Bueno, perfecto, entonces la palabra se la da usted, presidente, después. Con mucho gusto. Yo creo que acá se ha tratado un tema importante, constante y permanentemente se trata el tema del problema político y económico de Venezuela. Mal llamada República Bolivariana, porque bolivariana no tiene nada. No conoce Maduro la obra y la gesta de Bolívar, la sabe simplemente a través de ciertos titulares o ciertos forros de libros de historia, pero no la conoce realmente, porque si la conociese no actuaría como actuó Bolívar, no hubiese estado inspirado en Francisco de Miranda. Maduro está inspirado en Diosdado Cabello, no estaría inspirado en la gesta maravillosa y epopeica realmente de Napoleón ante su juramentación como emperador de Italia, rey de Italia, y que sirvió para luego juramentar en el Monte Sacro su compromiso con la libertad de América. Claro, Maduro escucha solamente a los pajaritos, y tampoco hubiese actuado como actuó Bolívar cuando se dio cuenta que no había unidad latinoamericana, continental, y no había unidad ni siquiera en su propio país, donde había Páez, Santander, que se disputaban el poder mientras él estaba allí. Decide retirarse a Santa Marta y luego fallece en la finca o en la quinta San Pedro Alejandrino el 17 de diciembre de 1830. Bueno, eso no lo entiende tampoco Maduro. No sabe el sacrificio que significó para Bolívar dejar todo eso ante la efervescencia o la poca consistencia o colaboración o cohesión de su pueblo, y se retira. Eso Maduro no lo va a hacer. Bolívar prefirió el retiro a las armas, el retiro a una nueva revolución, el retiro
a la sangre que se podía derramar en su pueblo. Eso Maduro no lo entiende. Maduro entiende otra cosa y la entiende mal, porque lo que ha pasado en los últimos días, presidente, y eso no se ha tomado mucho en cuenta, es que el Tesoro americano ha congelado cuentas de Maduro y de toda su gente. ¿Pero cuentas por qué? ¿Por corrupción? No, es a raíz de un informe del famoso cartel de los soles, que es una vieja investigación de la DEA norteamericana, que viene de hace 10 años atrás, donde vinculan a algunos militares al narcotráfico. O sea, Venezuela hoy día es un narcoestado, y eso es más peligroso que lo que está pasando en este momento política y económicamente. Es un narcoestado, y están metidos los militares venezolanos, por eso es que no quieren dejar el poder, porque saben que pueden acabar como Noriega en Panamá. Y eso sí es grave, es un narcoestado, presidenta, y por eso es que están embargados todas las cuentas, y por eso es que serán juzgados como narcotraficantes en cualquier momento. Y qué pena que Venezuela, presidenta, que ha tenido democracia realmente ejemplar en los últimos años, de Bentancur, Rómulo Betancourt, pasando por Lucinchi, por Herrera Campins, por Rafael Caldera, por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, no el segundo, que no lo menciono. Es decir, con todo eso, presidente, vemos que no entiende lo que es el signo histórico, no entiende lo que es la dignidad de un país, no entiende lo que es la gobernabilidad, lo que es la consistencia pacífica, lo que es la imposición de las buenas costumbres y de la Constitución. Constitución viene de constituir. Tú construyes un Estado y haces una Constitución para construir el Estado. Pero el Estado venezolano ya está construido hace muchos años atrás y es un Estado digno y rico, o lo fue rico, porque de acuerdo a las cifras, presidente, las cifras que tenemos son una catástrofe. ¿Cuánto ha crecido Venezuela el año pasado? Menos 18%. ¿Cuánto es el ingreso per cápita de los venezolanos hasta el año pasado? $8.000 y antes era 12.000. ¿Cuánto es la inflación este año? ¿Cuánto va a ser este año? Bueno, el año pasado fue 1.100%, este año será 2.400, se calcula. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Aquí el gobierno ha frenado la economía para bajar el déficit fiscal a 2.5, 2.6. Bueno, el déficit fiscal en Venezuela es 15%, 14.9%. Déficit fiscal. Venezuela no crece hace muchos años. Con Maduro ha decrecido todos los años. Y mientras el Perú, que crecía en la década anterior, crecía un promedio de 6%, Venezuela crecía 1,5%. O sea, es un desastre la revolución bolivariana, o como quieran llamarla. Yo le quitaría ese nombre para no desprestigiar a la insigne figura de Bolívar que está aquí, que nos preside siempre en este hemiciclo. Y claro, ante esto, presidente, ¿qué nos queda? Bueno, apoyar una solución diplomática, antes que los buenos militares que aún quedan, pocos, no metidos con el narcotráfico, quieran cambiar las cosas, porque aquí hay que ver que la presencia cubana es muy importante en Venezuela, y debe recordar Maduro que el año 89, ante la sequía económica de Cuba, ante la falta de apoyo de la Unión Soviética que se estaba disolviendo, recurrió Cuba al narcotráfico también. Hay que recordar el caso de Ochoa, del general Ochoa, Armando Ochoa, del general o del coronel Antonio de la Guardia, que fueron juzgados por el mismo régimen cubano al cual habían servido con honor en Angola y en Sierra Maestra, para fusilarlos en un juicio después de 30 días, un juicio sumarísimo, acusándolos de ser narcotraficantes, de llevar 8 toneladas de droga a los Estados Unidos. Porque claro, querían financiarse con droga e introducir de paso droga a los Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando ahora en Venezuela, qué curioso, también asesorada por Cuba en este momento. Claro, Fidel Castro tuvo la visión de cambiar las cosas, echarle la culpa a dos militares
Para que continúe un minuto, por favor. Hija del coronel La Guardia dijo que Fidel había engañado a su padre, que le había pedido que reconozca que había metido 8 toneladas de droga a los Estados Unidos a cambio de una condena leve y de un indulto. Y después lo fusiló. Cuidado, cuidado, que la misma escena se va a repetir en Venezuela. Claro, el talento de Maduro no tiene nada que ver con el talento de Fidel Castro. Maduro de talento no tiene nada. Más bien es torpe como casi como la dureza de su apellido. Entonces, aquí hay algo que hay que hacer, presidenta, y está bien. Tenemos que pronunciarnos y tenemos que apoyar una salida diplomática en Venezuela, y la mejor salida diplomática es unirnos todos los países latinoamericanos y exigirle al mundo y a Venezuela que llame a elecciones limpias y soberanas y que entregue el poder. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Velázquez, congresista Mauricio Mulder por la célula parlamentaria perista. Presidente, la vulneración del sistema democrático en Venezuela no es un asunto interno de ese país, es un asunto que atañe a todo el continente y a todo el mundo, porque todos aquellos que tienen espíritu democrático deben saber que deben luchar por la democracia allí donde la democracia retroceda, allí donde la democracia es vulnerada. Y en el caso peruano, presidente, así como en la mayoría de los países de América Latina, es una obligación pactada a través de la Carta Democrática que la Organización de Estados Americanos hizo aprobar por instancia peruana hace ya algunos 15 años. ¿Por qué? Porque en el Perú también estábamos nosotros en un proceso de construcción democrática. De manera que la democracia, presidente, es un valor universal. Cuando hubo ruptura de nuestra democracia aquí, el gobierno de Venezuela fue el primero en romper relaciones diplomáticas con nuestro gobierno. La historia lo señala. Y nosotros en ese sentido, presidente, debemos ser absolutamente claros y meridianos en defender la democracia peruana al justamente atacar el modelo dictatorial venezolano. Y está ocurriendo, mire cómo es la historia, que en épocas en que en nuestro país teníamos graves crisis económicas, ofensiva terrorista, y teníamos además una democracia débil, los peruanos terminaron poblando y además teniendo una presencia cultural sólida en diversos países, Argentina, Chile y Venezuela. Venezuela le abrió las puertas a los peruanos que, buscando mejores horizontes, a partir de los años 70, 80 y 90, fueron acogidos por la próspera Venezuela, por la democrática Venezuela, por la Venezuela que con las manos abiertas recogía justamente a aquellos ciudadanos de pueblos que teníamos complicaciones severas en nuestra historia. Ahora está resultando que es al revés, que aquí en el Perú estamos recibiendo a los venezolanos. Y hay que saludar, y hay que decirlo con todas sus letras, presidente, la iniciativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski expresada aquí, cuando ha señalado de una manera valiente y firme que los ciudadanos venezolanos encontrarán en nuestro país el cobijo democrático que están buscando, que los ciudadanos venezolanos que sean perseguidos por sus ideas, que sean perseguidos por el estado de cosas en el que se encuentra su país, encontrarán en el Perú el asilo y la tranquilidad para poder defenderse a sí mismos, sus integridades y las de sus familias. Y el Perú en ese sentido, presidenta, es ejemplo, sin duda alguna, en América Latina. Y por eso es que la autoridad moral del Perú, y hay que también decirlo claramente, y quien lo dice es considerado opositor al gobierno, la línea firme que desde el comienzo ha tenido la Cancillería, ha tenido Torre Tagle y el embajador Luna en su condición de canciller. Claro, meridiano y firme, que lo ha llevado a tener la capacidad y la autoridad de poder hacer una convocatoria de cancilleres que van a venir a Lima, al llamado de Torre Tagle. Y eso sin duda, presidente, debe ponerse en el haber del gobierno y no somos nosotros en ese sentido
en absoluto mezquinos para reconocer que el gobierno ha tenido una posición clara y firme. Claro, no todo el gobierno, porque mientras la Cancillería está firme en este tipo de cosas, el ministro del Interior dedica 50 policías para perseguir a una ciudadana venezolana que sale en televisión. O sea, francamente, pues, ¿no? Francamente. Y sale el jefe de Migraciones a decir que hay que cumplir la ley y van a expulsar a una ciudadana venezolana, a pesar de ser casada con un peruano, por un quítame estas pajas, porque son acá bacanes. Bueno, mientras tenemos entonces nosotros a la Cancillería que actúa de una manera firme, repudiando el modelo dictatorial de Venezuela, aquí se va a expulsar a una venezolana para que vaya allá y sabe Dios qué le pasará. Entonces, esas incoherencias también hay que salvarlas. Y creo que la bancada oficialista, que comprende estos temas, puede perfectamente pedirle al ministro Basombrío pues, que se deje de jugar a este tipo de cosas y que vayamos a la política en serio. Y la política en serio pasa por ese camino. Desafortunadamente, las posiciones ideológicas que en los últimos tiempos ya están en retroceso, evidentemente, pero que se han logrado imponer en países hermanos, lo único que han logrado es desunir más al continente. Pero como decimos claramente, presidente, ya están en retroceso. Todos los fracasos de los modelos dictatoriales de presidentes que cumplen 17 años en el poder, 18 años en el poder, están conduciendo a sus respectivos países al cadalso de la historia. Y es claro, presidente, de que aquí en nuestro país, quienes han defendido la democracia, quienes se han opuesto a reelecciones permanentes, no podrían ahora pedir que se respalde al gobierno de Venezuela. A mí me parece absolutamente esquizofrénico, presidente, decir, aquí en el Perú debe haber democracia, estamos reclamando democracia, nos han pedido hace algunos minutos un tema democrático, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de hablar de Venezuela, no, Venezuela hay que respetar su modelo, hay que respetar su rumbo. ¿Por qué? ¿Porque tienen lenguaje de izquierda? ¿O porque en algún momento dieron algún dinero? ¿Acaso nos hemos olvidado, presidente, que cuando el señor Maduro era canciller, no lanzó una advertencia al señor Ollanta Humala y le dijo, Ollanta, tú sabes que sabemos cosas, Ollanta? Y al día siguiente el canciller peruano fue renunciado. ¿Acaso ese acto Para continúe, por favor. de supeditación vergonzosa del señor Ollanta Humala a un canciller extranjero no está registrado en la historia y en algún momento se tendrá que cobrar? ¿Y acaso no hemos sabido que el señor Ollanta Humala recibió dinero de Venezuela en el año 2006? Cuando el señor Chávez se inmiscuyó en las elecciones y en la campaña interna, insultando a una candidata. ¿Qué salió a decir el señor Ollanta Humala? ¡Qué bueno! Son opiniones. Ya teníamos allí a un candidato vendido a una potencia extranjera y hemos tenido un presidente vendido, presidente. El señor Ollanta Humala ha sido un presidente traidor a la patria, porque se vendió a Venezuela y se vendió al Brasil. Y por eso, presidente, también se tiene que señalar con el dedo la falta de pantalones de un presidente para poder siquiera ser soberano en su propia patria. Eso ha ocurrido y Venezuela se entrometió en los asuntos internos del Perú. Entonces allí también tiene que estar nuestro rechazo a aquellos que Culmine. aquellos que desde Venezuela daban dinero y aquellos que desde aquí recibieron ese dinero. Porque, seamos claros, aquí cuando han habido debates en el interior de una organización política, uno de los puntos que un grupo le estigmatizó al otro es que la letra de la lideresa de ese grupo estaba en las agendas en donde decía la cuenta del señor Ollanta Humala que tenía que depositar el dinero de Venezuela. Y cuando el propio embajador del Perú en Venezuela ha prestado testimonio en el sentido de decir que efectivamente la recolección de fondos de Venezuela se depositaban en las cuentas que están en esa agenda con la letra de esa señora que pretende ser candidata presidencial, entonces le vemos lógica a esta respuesta de querer abandonar la sala, porque están también metidos y embarrados con el dinero que recibieron de Venezuela. Todo se sabe a tarde o temprano y eso se sabrá con nombres y apellidos. Y aquellos que han recibido esos dineros y que ahora se apartan de este debate, también.
Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Villanueva Arévalo, por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso. Gracias, presidente. Presidente, me pide una interrupción congresista Donaire. No habíamos quedado en interrupción, pero a ver, una interrupción, congresista Donaire. Gracias, señor presidente, honorables parlamentarios. ¿Qué duda cabe que tenemos que respaldar y solidarizarnos con el pueblo venezolano? Pero acá viene la segunda pregunta: ¿y cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos ante esa pretensión de vulnerar nuestras fronteras, violentando el artículo 71 de la Constitución para acceder la propiedad de empresas extranjeras dentro de los 50 kilómetros de frontera? Instituciones patrióticas, algunos medios de comunicación y periodistas han manifestado: ¿por qué el silencio? ¿Por qué la permisividad? ¿Por qué la inactividad? ¿Por qué la indiferencia del Congreso ante estos hechos? No, señores. Creo que muchos de nosotros, a nombre del Congreso, hemos levantado nuestra voz ante esta vulneración de nuestra... Culmina el minuto de interrupción, congresista Donaire. Congresista Villanueva, por favor, continúe. Congresista Villanueva, ¿le da el siguiente minuto? Un minuto, Continúe. presidente. La pregunta, señor presidente, honorable, se ha reunido el primer encuentro binacional entre los ministros del país del sur y nosotros. Le habrán preguntado qué explicaciones ha dado por haber rociado combustible a dos compatriotas y haberles encendido. ¿Qué explicaciones le ha dado que un del país hermano, un energúmeno, apedreó el tren peruano que se desplaza de Tacna a Arica? ¿Le ha dado explicaciones por qué no se define lo que se acordó en la demarcación marítima? No, señores. El Congreso no puede estar, invoco a usted, señor presidente, y a los honorables parlamentarios, definirse en esto. Y para terminar, que no llegue el día que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recuerden estos días con vergüenza, días de ignominia, en la cual ante el avasallamiento económico... Congresista Villanueva Arévalo. Gracias, presidente, y gracias por la excepción. Presidente, colegas congresistas, en realidad América Latina es un libro de una historia muy hermosa, muy rica. Desde Bolívar, desde los movimientos libertarios en América Latina, hemos ido tejiendo con gran esfuerzo un proceso de integración entre los hermanos países de América Latina. Diversos pactos entre nosotros, los países, dan muestras de una intención de un cuerpo llamado América Latina de ser fuerte y de ser unidos. Sin embargo, este espíritu libertario, inspirado por el propio Simón Bolívar, es totalmente desconocido o pisoteado por un presidente de Venezuela como el señor Maduro. Entonces, no es solamente un acto de pisoteo a la democracia interna de Venezuela, es también un desconocimiento de su propia historia y de su propia inspiración en Bolívar. Presidente, creo que este foro democrático
y es democrático a pesar de las diferencias de ideas, es lo que inspira a pensar que desde acá debe salir un grito de esperanza para los hermanos de Venezuela que en estos momentos sufren la violencia. Aquí no es un tema ideológico, acá es un tema absolutamente humano y de lucha por la paz y de lucha por la tranquilidad. Bien se ha dicho que hay que reconocer que nuestras puertas de Perú fueron abiertas para los hermanos venezolanos, pero el gobierno tiene que tomar y completar la obra. Ciertamente que el 8 de agosto va a haber la reunión de cancilleres acá en el Perú y hay que felicitarnos de ello, porque hay que volver a rescatar la Organización de los Estados Americanos como un foro a la que tenemos que reforzar, y en ese sentido que el Perú tome un liderazgo es altamente positivo, pero ese liderazgo no solamente debe terminar en un acuerdo, en un esperemos muy positivo para un pueblo venezolano como está sufriendo, sino que este liderazgo que ha tomado el Perú en este acuerdo de la reunión de cancilleres que se hará acá en Lima debe ser completado, porque mientras nosotros tomamos las acciones de un rechazo frontal a la amenaza a una democracia y a la libertad, tenemos todavía, a pesar que tenemos el embajador nuestro acá en Lima, tenemos al embajador venezolano acá, tenemos que tratar de resolver esto prontamente, y el Congreso es el foro que debe dar el impulso para esto. No solamente es el Ejecutivo, sino sumado Congreso de Ejecutivo, que demuestra que todas las fuerzas políticas gritamos por la libertad y por la defensa de la democracia. La moción presentada y firmada por todas las bancadas es una muestra de este rechazo profundo y que debemos mantenerla. Las dictaduras, presidente, se tienen que rechazar, vengan de donde vengan, civiles o militares. La dictadura no es una muestra de gobierno que debe ser aceptada. De tal manera de que yo felicito que en este foro podamos tener la libertad de debatir sobre esto y la libertad de podernos sumar, ojalá por unanimidad, a un rechazo de una imposición democrática, de una imposición vertical de un presidente de Venezuela que arrastra a su pueblo a sufrir. De tal manera, presidente, que desde nuestra bancada de Alianza para el Progreso nosotros abogamos, nos sumamos fuertemente a las posiciones de rechazo que se está haciendo contra esta dictadura. Un minuto para continuar. Vivamos la esperanza de que prontamente nuestros hermanos venezolanos encontrarán el camino de volver a recuperar su libertad y recuperar la democracia. Gracias, presidente, y viva una Venezuela libre y democrática. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana Segarra por el Grupo Parlamentario Frente Amplio. Presidente, me pide una intervención el congresista Morales. Congresista Morales. Gracias, presidente. Nosotros, presidente, planteamos para el caso de Venezuela una salida de paz con diálogo, presidente. Y la no injerencia a acuerdos de acuerdo a normas internacionales, presidente. Ese es el primer paso que damos nosotros y creemos en la democracia. Pero también tenemos que decir, presidente, que nosotros no le hacemos coro a aquellos que quieren caotizar Venezuela para que haya una intervención en ese país.
Nosotros no le hacemos cobro, presidente. Y acá hay que decir una cosa bien clara, esa alianza antigua con la MUT, ¿no es cierto? Esa alianza antigua que se hacía con el principal partido que está dentro de la MUT, que se llama Acción Democrática, hay que decirlo, presidente. ¿Y qué cosa tenemos en el pasado? Actitudes totalmente antidemocráticas de aquellos que han firmado esta moción y que hoy día lo han sustentado, presidente. ¿Acaso no nos hemos olvidado del Caracazo? El segundo minuto de interrupción. Nos hemos olvidado del Caracazo con Carlos Andrés Pérez en el año 89, donde había 2.000 desaparecidos de 276 muertos, que acá seguro viejos parlamentarios lo han aplaudido inclusive. Nos hemos olvidado de Bagua en el Perú, el 5 de julio del año 2009, nos hemos olvidado 22 policías muertos y 10 civiles. Eso nos hemos olvidado y son los que firman y dicen que son demócratas, presidente. Nos hemos olvidado del Frontón con 124 reclusos fallecidos el año 86, presidente, y que todavía se tomaban fotos encima de los cadáveres. ¿Son ellos que hoy se llaman demócratas? ¿O tenemos que decir, presidente, hoy día que nosotros queremos una salida democrática con paz a esa república hermana de Venezuela? Y soberana, claro que sí, presidente. Pero tenemos que además decir, y lo decimos claramente, ¿acaso esta es una respuesta porque se les ha dicho ladrón de 7 suelas y... Congresista Aranaz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La bancada del Frente Amplio, presidente, considera que en este primer pleno de una nueva Junta Directiva del Congreso, el deber y la obligación que tenemos los congresistas debería estar dirigido a todo el Perú para decirles a quienes necesitan una buena atención hospitalaria, a las familias de los médicos y maestros que llevan más de 40 días en huelga, que esta representación parlamentaria le va a exigir al Poder Ejecutivo que resuelva la huelga médica, que resuelva la huelga de los maestros vía diálogo, que se resuelva el problema del desabastecimiento de los hospitales. Evidentemente preocupa que una mala gestión haga que los hospitales o servicios básicos en Venezuela estén desabastecidos. Y los de aquí del país, presidente, esta es la 4ª vez que abordamos el tema de Venezuela y estamos preocupados porque hay una salida pacífica, dialogada y soberana para Venezuela. Pero este primer pleno, presidente, debería dirigirse a los peruanos y a las peruanas, a los médicos y maestros, a los obstetras y a las enfermeras que van a entrar en huelga, porque se castiga al sector salud, se castiga al sector educación, se castiga al Ministerio de Agricultura con bajo presupuesto. Sin embargo, se opta en la mayoría congresal de seguir hablando por 4ª vez de, lo sabemos bien, terribles problemas que afronta el pueblo de Venezuela. Y es claro, presidente, y eso lo rechazamos desde la bancada del Frente Amplio, que les importa más el alineamiento de la política macartista y del patio trasero que quiere imponer Mr. Trump que los problemas que tenemos en nuestro país. Y por eso, presidente, creemos que esta representación congresal debiera estar debatiendo y exigiendo al Ejecutivo que destine más recursos a la educación y la cultura, al Ministerio del Ambiente, para que no se deforeste la Amazonía, para que no se contaminen los ríos, para que no se envenene con metales pesados a la población. Pensamos que esa delegación debería estar discutiendo cómo exigimos al Ejecutivo que se cumpla con las metas del Acuerdo Nacional del 6% de inversión pública para el sector educación, para que no haya maestros con salarios de hambre o que se los contrata y se los vota antes de Navidad para no pagarles sus gratificaciones. Eso debiéramos estar discutiendo, presidente. Y, sin embargo, se opta por razones de carácter y utilización ideológica, política, ciertamente entrar en el tema de Venezuela por 4ª vez en una crisis que efectivamente tiene responsables y que debe resolverse. Este primer pleno, presidente, debiera estar citando al Premier y al Ministro de la Producción que quieren pasar por contrabando un decreto supremo para venderle tierras a los supermercados chilenos en Tacna. Esa actitud vendepatria debiera estar siendo discutida aquí.
esa traición a la patria y la violación del artículo 71 de la Constitución, tuviera que estar discutiéndose en este pleno, presidente. Pero no, se quiere ir a estos otros temas que sin duda son importantes, pero en los que nosotros tenemos que decir claramente que no sea cortina de humo para que Alan García siga yendo y viniendo y paseándose ante el guiño complaciente de la Fiscalía, que otra vez a lo mejor esperan prescripciones, o ante las denuncias que han aparecido de donaciones de la corrupta Odebrecht a la señora Keiko Fujimori. Entonces, esos temas, exigirle al Ministerio Público, exigirle al Poder Judicial, que no se hagan de la vista gorda y que a unos los sancionen y a los otros les dejen pasearse y ofrecerle garantías de impunidad. Esos temas importan al país. En cuanto al tema de la crisis venezolana, creemos importante, presidente, condenar las violaciones de derechos humanos y la ruptura del orden constitucional gubernamental que creemos pueden agravar la crisis política y social y humanitaria en la patria del libertador Bolívar. Pero con esa misma autoridad moral quisiéramos condenar y repudiar los actos de terrorismo de la oposición violentista y financiada por manos extranjeras que quieren generar una situación de caos y de guerra civil en Venezuela, y que sin embargo aquí voceros de la derecha los muestran a los terroristas en Venezuela como si fueran los James Bond, los salvadores de la democracia. El terrorismo es terrorismo, sea del Estado o sea subversivo, y en eso se tiene que ser consecuente esto, presidente. Por eso nos reafirmamos, presidente, en nuestra posición original en defensa de una política que la Cancillería no debe abandonar. La Cancillería... Continúe, por favor, un minuto. Gracias, presidente. La Cancillería no puede estar sometida a los dictados de Mr. Trump. Lo poco que falta hoy día es que se salude al señor Trump, un presidente xenófobo, un presidente guerrerista, un presidente que está amenazando con votar a miles, millones de latinos que han ido a la patria. ¿Con qué autoridad moral? Nosotros pensamos que la Cancillería debiera honrar la memoria y las políticas, señora, que planteó Raúl Porras Barrenechea, de no injerencia, de respeto a la soberanía de los pueblos, de lucha por la paz, de solución pacífica de las controversias. Ese es el camino que hay que seguir. Y si para eso se convoca una Junta de Cancilleres, en buena hora. Pero si la Junta de Cancilleres se convoca, presidente, para hacer que a pie juntillas se siga lo que el señor Trump quiere hacer en nuestro país, como lo está haciendo en otros países, y maltratar la posibilidad soberana que las naciones tienen para definir sus destinos, de ninguna manera, señor presidente. Por eso pedimos diálogo, paz, democracia. Gracias, congresista Arauz. La palabra congresista Arauz Fernández. A ver, congresista Quintanilla, una cuestión de orden. Señor presidente, voy a plantear una cuestión de orden para ordenar este debate. De acuerdo al artículo 22, inciso A, que pido que se lea por parte del relator, los congresistas tenemos derecho a participar con voz y voto en las sesiones del Pleno. Esta es una ocasión que todos los congresistas tenemos ese derecho. No estamos de acuerdo con que se nos restrinja ese derecho a participar en este o en cualquier otro debate. Y además también quiero recordar que se pido que se lea el artículo 32, inciso C, señor presidente, que señala que las obligaciones de usted como presidente del Congreso es cumplir el ordenamiento jurídico de la nación, así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y los diversos grupos. Nosotros tenemos derechos y obligaciones, señor presidente, que deben ser preservados, y la persona encargada de hacer respetar y proteger esos derechos es la presidencia del Consejo. Pido, señor presidente, como cuestión de orden, que se lean el artículo 22, inciso A del reglamento, y el artículo 32, inciso C del mismo, señor presidente. Gracias, y que nos permitan hablar a todos los congresistas que queremos. Yo, como le señalé por el interno, le he pedido que se ponga de acuerdo uno de ustedes, para nombre de los no agrupados, para que pueda hacer uso de la palabra. ¿Pueden leer los artículos, por favor? Reglamento del Congreso de la República, artículo 22, derechos funcionales, inciso A. Los congresistas tienen derecho
Inciso A, participar con voz y voto en las sesiones del Pleno y cuando sean miembros en las comisiones, en la comisión permanente, de las comisiones del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias. Podrán participar con voz, pero sin voto, en las sesiones de cualquier otra comisión y de las que no sean miembros, o siendo integrantes de una de ellas, tengan la calidad de accesitario y el titular se encuentre presente. Reglamento del Congreso de la República, artículo 32, inciso C. El presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones: cumplir el ordenamiento jurídico de la nación y este reglamento, así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y los diversos grupos parlamentarios, facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer respetar la organización y funcionamiento del Congreso como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la nación. Muchas gracias. El uso de la palabra con esta Mulder, el 68, segundo párrafo. ¿Exacto? Con esta Mulder. Que se lea el artículo 68 del reglamento, segundo párrafo, que es específico sobre las mociones de orden del día, que es lo que estamos debatiendo. Relator. Reglamento del Congreso de la República, artículo 68, mociones de orden del día, segundo párrafo. Las mociones de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor por un tiempo no mayor de 5 minutos y los grupos opositores tienen 1 minuto cada uno con un máximo de 5 minutos entre todos. Sin embargo, en función de la cantidad de asuntos pendientes de la agenda, el presidente puede señalar un tiempo menor. Su admisión a debate requiere el voto favorable de la mayoría de los congresistas hábiles. Gracias, señor relator. Congresista Mercedes Arauz, en nombre de la bancada de Peruanos por el Cambio. Congresista, con esta Mulder, perdón, congresista Arauz. Presidente, ese artículo revela de una manera absolutamente clara y meridiana que quienes hacen uso de la palabra son los grupos políticos. Lo que sucede aquí, presidente, ya es un tema que trascendería discutirlo, pero la mesa le ha ofrecido al congresista Quintanilla hacer uso de la palabra, que él es el primero en solicitarla. Y el congresista Quintanilla me ha dicho a mí personalmente que no desea hacer uso de la palabra, porque así se lo sugerí. Y consultó con otro congresista que dice que lo que ha ocurrido en Venezuela es una epopeya, y ahí le dijeron, no, todos tenemos que hablar 5 minutos. Entonces, claro, con ese criterio, presidente, entonces mejor rompamos los grupos políticos, y si cada parlamentario va a tener 5 minutos, empecemos a sumar cada parlamentario, y entonces ese es el tiempo que se le va a dar a cada grupo político. Entonces, lo que se quiere hacer aquí, presidente, es sabotear. Lo que se quiere aquí es buscar pretextos para romper una discusión. Así que, presidente, que vayan por la vía de resolver sus problemas internos, pero que no perturben las decisiones del Parlamento de la República haciendo ese tipo de filibusterismo. Gracias. No hay nada en debate. Ya se han leído los artículos que ha pedido la congresista, por alusión, congresista Quintanilla. Gracias. Señor presidente, no quiero calificar el evidente faltamiento a la verdad cuando dice congresista Mauricio Mulder que me ha ofrecido a mí que yo hable y le he dicho que no voy a hablar. Yo he sostenido y también se le he dicho a usted, señor presidente, que yo sí tengo el derecho y el interés de hablar en este debate. Pero también le ha manifestado que el grupo de Nuevo Perú, el bloque Nuevo Perú, también tenemos derecho a participar, varios de ellos porque no se nos reconoce la condición de bancada, lo cual no está en discusión. Pero nosotros hemos planteado, señor presidente, nuestro derecho a participar en este debate de acuerdo al artículo 22 que ha sido leído, y también hemos invocado que quien tiene a velar por el respeto de nuestros derechos y obligaciones es usted, señor presidente. En tal sentido, nosotros invocamos al principio democrático que se nos deje participar en este debate. Los congresistas que en la actualidad estamos considerando... Terminó la alusión, señor congresista Quintanilla. Congresista Mercedes Arauz, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que tenemos que generar gestos democráticos porque nosotros defendemos la democracia. Por lo mismo, estoy dándole un tiempo para que participe la señora congresista. Me ha pedido los 2 minutos, ¿verdad? Los 2 minutos. Las 2 interrupciones. Congresista Marisa Clave. Muchas gracias, congresista Arauz. Y justo lo que usted está diciendo es algo que queremos invocar acá, señor presidente.
Es decir, no somos un grupo parlamentario, no se nos reconoce como un grupo parlamentario, no podemos formar parte de las discusiones sobre conformación de comisiones en el Consejo Directivo, en la Junta de Portavoces, pero en este debate se nos pretende decir que se nos aplica algo que se le aplica a los grupos parlamentarios, señor presidente. Estamos aquí exigiendo un debate sobre la democracia, un debate en el que varios queremos entrar, presidente, para poder decirle al país las distintas voces que hay alrededor de la grave crisis que se vive en Venezuela. Pero ¿sabe qué? Usted, al tener el poder ahí, está negándonos el derecho a hablar. Aquí, en el Parlamento, que el congresista Villanueva acaba de decir, menos mal tenemos derecho a debatir democráticamente. ¿Cómo vamos a debatir democráticamente si no tenemos derecho a hablar? No nos están dando derecho a hablar, señor presidente. Yo estoy acá fundamentando por qué se está violando el artículo 22, inciso A, presidente, que dice que todos los parlamentarios tenemos derecho a hablar. Si los que están en grupos parlamentarios tienen voceros que están de acuerdo que un debate así de contundente pase por un único vocero, es decisión de los grupos parlamentarios, señor presidente. Pero justamente acá se está diciendo que nosotros no somos un grupo parlamentario y por tanto tenemos únicamente derechos como individuos, y como individuos en el Parlamento nuestro único derecho es hablar, es poder hablar, y lo que exigimos es que nos den los 5 minutos que el reglamento señala para que podamos hacer el ejercicio democrático de expresar nuestra posición acá, justo en un debate sobre la democracia, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Mercedes Arauz puede iniciar su participación. Muchísimas gracias, señor presidente. Creo que este pleno justamente representa el privilegio que tenemos nosotros los congresistas de poder alzar nuestra voz y de mencionar que tenemos opiniones divergentes, pero podemos democráticamente conversar, democráticamente plantear nuestras opiniones. Y por eso quiero agradecer en primer lugar al presidente del Congreso, que hoy día tuvo una frase muy gentil con el presidente de la República, que ha liderado el tema. Y en la misma dirección al ponente, al señor Jorge Castillo, porque también está introduciendo la frase que nos acaban de repartir para representar claramente que nosotros sí vivimos en un país con democracia. Y viviendo en democracia, quiero aclararle al congresista Arana, ha sido el presidente Kuczynski, y sin ser de ninguna manera un sometido frente a otro presidente de ningún otro país, el que ha estado liderando este tema desde siempre, porque ha sido su posición siempre de combatir cualquier práctica antidemocrática en América Latina. Y fue claro en campaña y ha sido clara durante todo el año pasado que ha tenido gestión de que no vamos a aceptar las prácticas antidemocráticas que ha tenido Venezuela. Y en este caso, este último evento, este proceso pseudoelectoral, fraudulento, lo que quiere es desplazar justamente las posibilidades de un parlamento elegido democráticamente dentro de un marco constitucional armado por el gobierno chavista, pero estaban ahí elegidos, ellos fueron elegidos, pero como son contrarios a su posición, los quieren acallar. Y eso no podemos permitirlo. ¿Y qué manera tiene para callarlo? Creando esta farsa de una asamblea constituyente y creándola contraviniendo todos los principios que están en su propia constitución. Eso no podemos aceptarlo como Congreso. Por eso creo que es muy relevante mencionar entonces que esta moción es una moción multipartidaria, que representa a gente que cree efectivamente en las libertades de opinión, en las libertades individuales y en los derechos humanos, y en una población venezolana que está sufriendo porque ve a su gente morir. También nos preocupamos por los maestros y los niños, señor, pero no estamos azuzándolos en la calle como usted lo hace. Nosotros estamos trabajando por la democracia. Pregúntenle a la gente, hoy día en la mañana se han juntado con los líderes de los maestros, la propia ministra de Educación, y ahí están. Vamos al tema entonces, seguimos en el tema. Nosotros no vamos a permitir la violación de los derechos constitucionales de los venezolanos. Nosotros creemos que estos derechos deben ser respetados, porque esto es un respeto también para toda América Latina, que como una toda tiene que trabajar en conjunto. El presidente Kuczynski ha sido muy claro en ese sentido, y yo agradezco
que consideremos que hay una comisión invitada por el canciller para la próxima semana de todos los cancilleres de América en su conjunto. Y ya hay 12 cancilleres que han aceptado la invitación. Y es muy probable que aquí, en el artículo, si no me equivoco, es el artículo 4, sea uno de los temas de agenda, el tema de manejar el tema de la salida de los embajadores y también la posibilidad de romper relaciones, pero quiere hacerse al unísono, como lo ha manifestado hoy día el canciller en una entrevista de prensa. Entonces, estamos de acuerdo en este tema. Creo que quizás podemos añadir una frase y que se invite a otros cancilleres en esta reunión a hacer actos similares, ¿no? Que podría ser una frase que coadyuvaría a la gestión que está generando nuestro canciller en esa relación. Creo que es muy importante, entonces, que nosotros, como América Latina, como miembros de esta patria grande, defendamos la democracia. Ya hemos visto el daño económico, social, todo el daño que ha habido por la presencia de una dictadura de tantos años. Una dictadura que no importa el color o sea, no podemos defender dictaduras porque son disque de izquierda. Eso no es ser de izquierda, señores. Tampoco podemos defender dictaduras de derecha. Ahí no estamos. Nosotros defendemos la democracia. Y esa es la posición que tiene Peruanos por el Cambio, y estamos apoyando plenamente la moción que han presentado varios partidos en ese momento. Queremos, señores, que este sea el eje de nuestro accionar siempre. La democracia, las diferencias en la democracia se respetan, pero no podemos aceptar el atropello a la libertad de las personas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora congresista. Tiene la palabra el congresista Salaverry Villa. Gracias, presidente. Presidente, frente a los abusos y a los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, no pueden haber ambigüedades, medias tintas, presidente. Lo que debe haber es la firme determinación de este Congreso para exigir que de manera inmediata se restituya la democracia en Venezuela. La realidad, presidente, es que el régimen chavista de Nicolás Maduro está cada vez más aislado de la comunidad internacional. Y esto a consecuencia de las constantes violaciones a los derechos humanos, a consecuencia de la ruptura del orden constitucional, a consecuencia de la brutal represión contra los líderes opositores, a consecuencia de las detenciones ilegales, de los juicios a civiles llevados por militares, a consecuencia de los atentados contra la libertad de prensa, contra la libertad de la propiedad privada, presidente. Por eso sorprende realmente ver que algunos representantes de este Parlamento salen eufóricos, presidente, a aplaudir y a felicitar y saludar este proceso fraudulento para elegir una asamblea constituyente totalmente deslegitimada en Venezuela, presidente. Esos representantes de este Parlamento que no han entendido que hace casi 3 décadas cayó el muro de Berlín, usan una retórica trasnochada, y lo que ellos no saben, presidente, es que con esa actitud se están convirtiendo en cómplices de una tiranía, en cómplices de los crímenes cometidos por Nicolás Maduro y por sus secuaces, en cómplices, presidente, de los más de 120 asesinados durante todo este proceso y estas marchas pacíficas convocadas por la oposición, presidente. En cómplice de los más de 15.000 heridos, de los más de 600 presos políticos que tiene actualmente Venezuela, de los más de 4.000 detenidos, en cómplice, en definitiva, presidente, de la grave crisis social, política, económica que atraviesa Venezuela. Es por eso, presidente, que este Congreso tiene el deber de defender la democracia, el deber de defender los derechos humanos, el compromiso moral y el deber de defender al pueblo venezolano, un pueblo que llora, un pueblo que sufre, presidente, pero un pueblo que no se cansa, que no se rinde, que lucha todos los días por recuperar y ver a su patria libre, presidente. Espero y estoy seguro que este gobierno, encabezado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tomará medidas enérgicas contra
el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Esta bancada de Fuerza Popular, y estoy seguro que la mayoría de bancadas de este Congreso apoyarán esas medidas, presidente. Y no solamente condenamos el régimen de Maduro, sino los agravios, los insultos que ha tenido contra el presidente de la República del Perú. Condenamos ese régimen tirano, presidente, y desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, nuestra solidaridad con sus líderes, con Leopoldo López, con Antonio Ledesma. Decirles que no están solos, decirles que el pueblo del Perú está con ellos, que vendrán tiempos mejores, tiempos nuevos, nuevos aires, presidente. Estoy seguro que vendrán aires de paz, de libertad y de democracia para Venezuela, presidente. ¡Viva Venezuela! Gracias, congresista Daniel Salaverry. Congresista, habiendo ocurrido, congresista Jorge El Castillo. Tiene una cuestión previa el congresista Alberto Quintanilla. Gracias. ¿Cómo no? Señor presidente, quiero plantear una cuestión previa conforme al artículo 60 de nuestro reglamento. Señor presidente, nosotros hace algún tiempo hemos presentado por mesa de partes una moción de orden del día referente a este tema de Venezuela. Y en esa moción, señor presidente, que pido que sea admitida y distribuida a todo el Pleno para su conocimiento, como debe ser una práctica democrática y de transparencia, señor presidente, estamos sosteniendo que tenemos todos los ciudadanos de América Latina el deber de construir democracia en base a los principios de pluralismo, respeto a los consensos y respeto a los disensos, señor presidente. Planteamos en esa moción que debe, señor presidente... Perdón, señor congresista, ¿qué número tiene la moción? ¿Qué fecha, por favor, para ubicarla? Esta cuestión previa, señor presidente, apunta a que se distribuya y se nos permita intervenir en el debate a todos los congresistas que así lo deseen. Quiero resumir, señor presidente, el contenido de esta moción. Congresista, el número y fecha de la moción para distribuirla, me está diciendo que es una moción que se ha presentado, ¿cuándo, por favor? Tiene el número 3146 y tiene fecha 3 de agosto y ha sido presentada minutos antes de que se presente la modificación. ¿Cuál es su cuestión previa, señor congresista, por favor, para ponerla al voto? Señor presidente, déjeme hablar para sustentarla, pero la cuestión previa es de que esto se admita y se someta a debate. Y quiero sustentar brevemente porque tengo derecho a hacerlo según el reglamento durante 3 minutos. Señor presidente, estamos señalando en esta moción que nosotros estamos, porque se repite el principio de no intervención, y alertamos aquí las amenazas y el intento de una potencia económica y militar mundial como Estados Unidos de aplicar presiones económicas que van en perjuicio directo de la mayoría que dice defender y está amenazando con una intervención. Nosotros queremos construir esa democracia, señor presidente, y que el pueblo venezolano resuelva sus problemas en un clima de paz que debemos todo propiciar se restablezca y no atizarlo con mociones, señor presidente, que tienden a profundizar las diferencias. Y también debe primar, y le hacemos una exhortación al pueblo venezolano, que tiene que haber el diálogo como un mecanismo. Y lo digo, señor presidente, porque aquí tenemos 2 experiencias concretas en el país. Se ha dicho en el debate que... Un minuto para que culmine, por favor. Señor presidente, se ha dicho que estamos en contra de que no se reciba a los inmigrantes. Nosotros sí estamos de acuerdo que se reciba a los migrantes venezolanos, son nuestros hermanos. Pero quiero recordar también que entre el gobierno nefasto del 85 a 90 de Alan García Pérez, miles de peruanos también emigraron al exterior buscando mejores condiciones de vida. Y también quiero señalar, señor presidente, que quienes dicen defender a la democracia tienen que autocriticarse de autogolpe del 5 de abril de 1992 y de haber dado lugar a una presencia del narcotráfico al mando del país con la presencia del señor Vladimiro Montesinos, que hoy actualmente está preso, señor presidente. Eso nunca más debe repetirse. Y quienes tienen y quieren pretender tener autoridad moral para condenar a otros países tienen que también autocriticarse de las responsabilidades políticas que tuvieron los gobiernos de turno al cual pertenecieron, como es
los militantes del Partido Aprista y en el caso, señor de Vladimiro Montesinos, los militantes de Fuerza Popular en esta ocasión. Señor presidente, pido que se debata y se ponga... Bueno, no hay ninguna cuestión previa presentada, señor congresista. La moción que usted ha presentado correrá el trámite y salvo que la Junta de Portavoces lo exonere en este momento, puede usted consultar con cada uno de los voceros para exonerarla. Congresista Jorge Castillo tiene uso de la palabra. Yo te doy. Señor presidente. Señor presidente. Sí, un momento. Señor presidente, si usted me permite un minuto... Para mi compañero Elías Rodríguez, una breve interrupción y continuamos. Elías Rodríguez. Congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, sabemos que existe un principio que tiene que ver con el derecho a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Pero por encima de ello existe un principio mucho más grande. Yo considero un principio casi sagrado, que es el derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen jurisdicción ni ciudadanía. El derecho a la vida, el derecho a la paz, el derecho a la educación, por cierto, el derecho, señores congresistas, a que esa patria grande que se llama América Latina encuentre el día de hoy la voz de este Parlamento que le dice no a aquellos que tienen una dictadura sumida, a líderes de opinión en prisión, a gente que se encuentra bajo las balas y la dictadura de Maduro, en este caso postrada. Yo quiero referirme de manera especial, señor presidente, a esta moción y pedirle, por favor, que el gobierno del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski declare en exhortación y con mandato soberano de este Parlamento la posibilidad de que el embajador, almirante en retiro, que el día de hoy es embajador de Venezuela en esta patria donde se respira democracia. Gracias, congresista Elías. Congresista del Castillo. De acuerdo con ese pedido, señor presidente, que también es uno de los puntos de la moción, el hecho de que sea persona no grata en el Perú el embajador venezolano. Yo, señor presidente, por favor, yo soy partidario en principio de darle la palabra a todos, pero los que han hablado, en lugar de pronunciarse sobre el tema de la moción, si están a favor o en contra de la dictadura de Maduro, se desgañitan perdiendo su tiempo en ver si deben hablar o no deben hablar. Lamentablemente, señor presidente, yo pensaba que esta división del grupo comunista podía significar el avance progresivo de algunos, pero veo que cuando se trata de totalitarismo no han cambiado nada, son iguales, son el mismo grupo, no hay ninguna diferencia. Por tanto, señor presidente, creo que cuando yo escucho estas argumentaciones, ¿no?, de crear un clima de paz con gente asesinada en las calles, con represión, con todo tipo de violación de derechos humanos, señor presidente, realmente yo hubiera esperado algo de solidaridad. Pero usan la palabra y empiezan y se salen por peteneras, hablan de cualquier cosa menos de lo que tienen que hablar. Tendremos otros momentos para tratar las huelgas, las cosas me parecen muy bien, pero eso es hablar de temas ajenos a los asuntos del rubro. Y el tema que hoy día nos reúne es la condena a la dictadura de Maduro. Esa es la realidad Mondi Lironda. Esa es nuestra posición contundente de rechazo del Perú democrático a un gobierno que está asesinando a su pueblo, o por hambre o por balas, pero lo está matando. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Los señores congresistas iban a marcar su asistencia para proceder a votar.
Con 49 minutos estamos en vivo a través de Congreso Televisión. En unos momentos se procede a votar esta moción de rechazo a lo que ha ocurrido en Venezuela. Como han podido ver, se han retirado congresistas de Nuevo Perú, Marisa Glave, Richard Arce, también Indira Wilca, ¿no? Sin embargo, los congresistas del Frente Amplio que están en contra de la moción, como Marco Arana, el congresista Rosas, también otros parlamentarios del Frente Amplio han decidido permanecer. También está la congresista Foronda, ¿no? El congresista Mientras se va marcando asistencia, se marca asistencia para proceder. Nuestro colega amigo César Villanueva, para quien les pido un aplauso. César Villanueva de Alianza para el Progreso, que está de onomástico, mientras se marca la asistencia para proceder a votar la moción de 331-12 sobre Venezuela. Bueno, un saludo por su cumpleaños. Mercedes Arauz, la congresista de Peruanos por el Cambio, también está de cumpleaños. Mercedes Arauz, congresista de Peruanos por el Cambio y vicepresidenta de la República. Recordemos que es la moción 31-12 que rechaza y condena el régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros por las violaciones inaceptables a la democracia y el Estado de Derecho, violatorias de su propia Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen los derechos naturales e intangibles de todo ser humano. Todos han estado a favor, menos los congresistas del Frente Amplio y del Bloque Nuevo Perú, autodenominado Bloque Nuevo Perú. Hemos visto que la congresista Marisa Glave, Indira Wilca decidieron retirarse. Bien, se cierra la asistencia, se procede para proceder a la votación. Lombardi, cerrar la asistencia. Han registrado su asistencia 83 señores congresistas al voto. ...83 congresistas presentes y se procede a votar la moción 31-12 sobre rechazo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moros de Venezuela. Hemos escuchado a los congresistas, hemos escuchado a Jorge del Castillo sustentar esta moción. Mauricio Mulder también dijo que lo que está pasando en Venezuela no es un asunto interno de un país, sino que atañe al continente y al mundo. Jorge del Castillo sustentó que la moción que busca condenar la dictadura de Maduro y desconoce el proceso fraudulento de la constituyente. Se va a proceder a cerrar importante, ¿no? Se procede a cerrar la votación. Vamos a conocer los resultados. Votación cerrada. ...73 votos a favor, 9 en contra, 0 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Más congresista Fujimori Verde, 74. 74 con el voto del presidente, 75. 75 a favor, 9 en contra, 0 abstenciones. La moción ha sido aprobada. Señores congresistas, solamente para informarles que esta mesa directiva y esta presidencia será respetuoso estrictamente del cumplimiento del reglamento que nos obliga a cada uno de nosotros. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, abstención, aprobado. Se levanta la sesión.